La historia del día de hoy es un verdadero misterio, ya que se trata no de un acontecimiento en solitario, sino de una serie de sucesos que le han ocurrido a un hombre de la Argentina desde que era apenas un niño. Sucesos que parecen estar vinculados con la sabiduría de nuestros ancestros creadores, sean quienes sean ellos. Es una historia que parece probar que los antiguos dioses sembradores de la vida en nuestro planeta nunca se fueron y que tal vez están depositando este conocimiento ancestral en personas específicas, y esto probaría que nada es casualidad. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Era la mañana del 6 de septiembre de 1978. Juan Óscar Pérez, que tan solo tenía 12 años para la fecha, se levantó como todas las madrugadas en el lugar donde él vivía, en Venado Tuerto, en la Argentina. Él, como todos los días, iba por su caballo para hacer el recorrido hasta la escuela. Pero este día, algo diferente le esperaba en el camino. Una densa niebla se le apareció de repente, una niebla que no permitía ver más allá. Y el caballo, como advirtiéndole algo, se negaba rotundamente a querer entrar a esa neblina. Pero Juan prácticamente lo obligó y el caballo empezó a entrar a esa neblina. Cuando logró finalmente atravesarla, pudo ver a lo lejos algo que él dice que era una casilla. Él pensaba que era una especie de casilla de tractoreros, pero era redonda y con una cúpula en medio, en la parte de arriba. Juan se acercó. Tal vez muchas personas que se hubieran encontrado con esto huirían por miedo, pero él no. Era al contrario. Sentía una enorme atracción por lo que estaba viendo. Así es que se acercó lo más que pudo y amarró el caballo a un ladito de donde estaba esta casilla. Cuando de repente ve que hay una escalera y decide subir por ella. Sube y entonces es cuando él dice que comprobó que no era una casilla de tractoreros, sino una nave espacial. De pronto se abrió una puerta y apareció ante él un hombre, algo como un ser humano, pero muy alto, de más de 2,5 metros según la descripción de Juan. Y después apareció otro ser más pequeño, pero era como una especie de robot, este segundo ser que apareció en la nave. El que parecía robot, el pequeño, estaba como cortando carne, pero decía él sin sangre. Él dice así, estaba como cortando carne, pero no había sangre. Mientras que el alto, el aparente ser humano altote, estaba ahí en el centro de la nave, de lo que es la nave, y estaba como manipulando algo. Dice que tenía una especie de cable él que se conectaba de él a una especie de máquina que había ahí a un lado, y estaba manipulando algo como si fuera una mesa, una computadora grande, pero virtual. Solo podía ver algunos dibujos que parecía dibujarse en el aire, porque no había ningún objeto palpable, pero había como hologramas que él podía ver y que después dice que eran mapas, que eran especie de mapas. Él quiso atravesar hacia allá, hacia donde estaba este hombre, pero una pared invisible se le atravesó y no lo dejó pasar. Y en ese momento ve como la puerta por donde él había entrado
estaba cerrándose y la escalera ya no estaba. Así es que él decidió saltar desde el borde de la nave para caer en el terreno firme. Y entonces el caballo empezó a relinchar, a querer huir de ahí. Pero cuando Juan se levanta de que había caído en el pasto, se da cuenta que el hombre, el humanoide alto, estaba ahí con él, sujetando al caballo porque éste quería huir. Y entonces Juan lo escuchó hablar en una especie de chillidos y le dijo: oye, entonces ayúdame a subir al caballo porque no puedo. El hombre, el humanoide que sostenía fuertemente al caballo, ayudó a Juan a subir tomándolo de su brazo izquierdo. Cuando esto pasa, Juan siente una especie de pinchazo en su brazo, pero no le da importancia. Cuando el humanoide suelta al caballo, este sale disparado. Y él regresa a casa. Juan va de regreso a casa con su caballo, cuando ve que su hermana sale y su papá también, porque escucharon cosas. Pero no solamente escucharon cosas, sino que vieron que dos objetos extraños venían siguiendo a Juan, dos luces en el cielo. Juan asegura que cuando el caballo salió disparado, dos objetos que estaban junto a la nave se levantaron y empezaron a sobrevolar hacia él. Dice que a él le dio mucho miedo, pero no por las cosas esas. Le daba miedo que el caballo se espantara y lo tirara. Y entonces es cuando estas cosas hacen un extraño ruido que alerta a su familia. La hermana y el papá dicen que era rarísimo y aterrorizante ver cómo venía Juan con el caballo y las cosas siguiéndolo. La vida de Juan cambiaría para siempre desde ese momento. Tan solo tenía 12 años. Pero el hecho de que todos se empezaron a burlar cuando contó su historia. Solo su papá y su hermana sabían que lo que él decía era completamente cierto. Juan no estaba mintiendo. Pero los vecinos, los amigos, todos, con la crueldad natural del ser humano por las burlas y todo eso, lo hicieron huir. Siempre que alguien lo veía en la calle: córrele Juan, que ahí viene el ovni, córrele Juan, que el extraterrestre. Todo esto lo molestaba mucho. Y mejor se fue de ese lugar donde vivía. Se fue a otro lado. Vivió en toda la campiña de Buenos Aires, de Santa Fe, de Las Pampas. Vivió en muchos lugares y en ninguno a la vez. Siempre huyendo de la burla. Pero lo raro de todo es que a donde él fuera, esas cosas lo seguían. Jamás se le separarían ya esas luces. Nunca dejaría de verlas. Y entonces empezó a notar que cuando él se acostaba del lado izquierdo, de donde aquel ser humanoide le había tomado del brazo y que le había hecho una escoriación de unos 5 centímetros, cada que él se acostaba a dormir de ese lado, soñaba cosas, pero soñaba cosas que iban a pasar. Y todo eso pasaba. Lo que él soñaba pasaba. Igual cuando quería advertir a las personas: oye, no vayas a este lugar porque te va a pasar esto, nadie le creía. Incluso cuando las cosas pasaban lo culpaban a él. Y por eso huía. Y aparte de que también quería escapar de esas cosas, quería ir a un lugar donde esas luces no lo siguieran. Pero no pudo deshacerse nunca de la presencia de esas extrañas luces. Pero fue entonces cuando llegó otro de los acontecimientos importantes en la vida de Juan. Él, por una experiencia cercana a la muerte, estuvo en el hospital, intubado incluso, y él dice que se soñó él mismo en un lugar, en una montaña alta, sujetando un palo, una especie de báculo, y entonces podía ver a alguien que él cree que era un pariente suyo, ya fallecido, alguien que le decía: ven Juan, acércate para acá. Y entonces Juan no sabía si ir o quedarse, y es donde piensan los que han estudiado el caso de Juan, que se le ofrecía a él la oportunidad de ser un chamán, porque se cree
que él no fue un contactado al azar por estos seres, sino que él estaba predestinado a ser un chamán, un grande, un curandero. Pero él tenía la opción de elegir, y este sueño le daría esa opción de quedarse ya definitivamente allá o venir y convertirse en un enviado. Y todo esto da pie al tercer gran suceso que le ocurre a Juan. Y es que en el camino se encontró con un hombre de apellido Berlanda, que fue quien, mediante regresiones hipnóticas y después de comprobar que todo lo que él contaba era verdadero, lo ayudó a encontrar su destino. Él estaba seguro de que todos esos sueños premonitorios no eran fortuitos, que era algo dentro de él. Y entonces encontró que Juan tenía un linaje antiguo vinculado con los guaraníes. Lo más curioso del caso es que los guaraníes, los chamanes guaraníes, se basan en los sueños para hacer sus misiones. Cuando el señor Berlanda lo lleva a conocer a los guaraníes, a los sabios guaraníes, resulta de que ocurre algo increíble. Hacía generaciones que no se reunían las diferentes tribus guaraníes de la zona, de la selva amazónica. Y ese día específicamente, ellos sabían por sus mismos sueños premonitorios de los chamanes guaraníes, sabían que ese día llegaría a su pueblo un hombre muy grande que ellos estaban esperando. Y cuando lo conocieron, cuando Juan llegó, ellos lo recibieron como a un grande, como a alguien excepcional, y le pusieron el nombre de Abba Tupá, que significa mandado del cielo. Juan por primera vez se sintió en casa, por primera vez se sintió aceptado por alguien, se sintió que encajaba en una sociedad, porque estas personas, los guaraníes, tienen esa capacidad del chamanismo premonitorio. Y fue entonces que por fin había encontrado él un lugar donde podía estar sin esconderse, un lugar donde podía estar y hablar abiertamente de lo que veía, de lo que sentía, de lo que soñaba, y donde podía ayudar a otras personas. Juan aprendió a aceptar lo que es, aprendió a vivir su nueva realidad y aprendió que la vida puede ser buena a pesar de todo lo que te pase. Lo cierto es que esas luces no lo han dejado. A la fecha de hoy las sigue viendo, como si estas cosas lo estuvieran guiando, lo estuvieran orientando hacia dónde debe de ir. Hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le pasó a Juan, por qué a él. Él mismo se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo yo de especial para que me pasen estas cosas? Pero ahora, lejos de verlo como algo malo, lo ve como una bendición. Y entonces, ¿qué fue realmente lo que le pasó a Juan? ¿Por qué él está siendo seguido por estas extrañas luces? ¿Qué hay detrás de esas luces? ¿Qué intenciones tienen con él? En esta historia hay muchas preguntas sin respuesta, pero lo cierto es que la historia es real y le pasó realmente a un hombre sencillo, de la Argentina, Juan Oscar Pérez. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que su contenido haya sido de tu interés, y si es así, por favor regálame tu like, suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y comparte en tus redes sociales nuestro contenido para seguir creciendo en esta comunidad. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo video programa, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.